Era una noche fría en Madrid. Afuera del hospital, un hombre de traje caro, roto por dentro, caía de rodillas en la acera. Sus ojos, vacíos, eran el reflejo de alguien que lo tenía todo, y ahora no tenía nada. Su mundo, su vida, su razón de ser, se desmoronaba ante él, y lo peor de todo, no había nada que pudiera hacer. Nada. Pero entonces, en medio de los murmullos de la ciudad indiferente, una voz infantil rompió el silencio. Un niño sucio, de manos delgadas y mirada intensa, se acercó y le susurró algo imposible, algo que nadie en su sano juicio creería, algo que haría que aquel hombre, cegado por la desesperación, se aferrara a la última chispa de esperanza que le quedaba en la vida. Porque, a veces, los milagros no vienen de donde uno los espera, y cuando la verdad finalmente sale a la luz, la realidad es mucho más impactante de lo que cualquier mentira podría ser. La noche caía sobre Madrid como un manto pesado. El Hospital Universitario La Paz, ese gigante de cristal y acero que había sido testigo de tantos milagros y tragedias, se alzaba imponente contra el cielo violáceo de la capital española. El olor característico a desinfectante se mezclaba con el aroma a churros recién hechos de la churrería de la esquina. Una combinación que solo podría existir en esta ciudad. Alejandro Ferrero, el magnate inmobiliario cuyo rostro aparecía regularmente en la portada de Expansión y El Economista, atravesaba el vestíbulo del hospital como un fantasma. Sus zapatos italianos de 2.000 euros resonaban contra el suelo de mármol, pero él ya no era el mismo hombre que aparecía en las revistas del corazón. Su traje de Armani, normalmente impecable, estaba arrugado después de 3 días sin dormir. Sus ojos, habitualmente agudos y calculadores, estaban hinchados y enrojecidos. En el 5º piso, habitación 507, Camila, su esposa, luchaba por su vida. Lo que debería haber sido una simple operación de vesícula se había convertido en una pesadilla cuando su cuerpo reaccionó de manera inexplicable al procedimiento. Ahora, conectada a máquinas que pitaban sin cesar, necesitaba urgentemente una transfusión de un tipo de sangre tan raro que solo 50 personas en toda España lo poseían. Señor Ferrero, le había dicho el doctor Martínez hace apenas unos minutos, hemos contactado con todos los donantes registrados en la base de datos nacional. Ninguno está disponible o en condiciones de donar. Lo siento, pero sin esa transfusión en las próximas 48 horas, no necesitó terminar la frase. Por primera vez en su vida, Alejandro Ferrero, el hombre que había construido un imperio desde cero en los barrios más exclusivos de Salamanca, se sentía completamente impotente. Su fortuna, que le había abierto todas las puertas imaginables, ahora no valía nada. Salió del hospital tambaleándose, ignorando los flashes de los paparazzi que acampaban en la entrada. Los titulares del día siguiente ya resonaban en su cabeza. El imperio Ferrero se desmorona, el rey del ladrillo, destruido por la tragedia. Pero nada de eso importaba ya. La Plaza de Castilla, normalmente bulliciosa a esta hora con los trabajadores, regresando a casa en metro, parecía extrañamente silenciosa. O quizás era que el mundo se había quedado mudo para Alejandro. El aire fresco de la noche madrileña no lograba disipar el peso que sentía en el pecho. Fue entonces cuando lo sintió, un pequeño tirón en la manga de su chaqueta, tan suave que al principio pensó que se había enganchado con algo, pero no, era una mano. Una pequeña mano sucia que surgía de una manga raída. Señor, creo que puedo salvar a su esposa. La voz era apenas un susurro ronco, pero cada palabra resonó en los oídos de Alejandro como un trueno. Se giró bruscamente, encontrándose con unos ojos grandes y oscuros que lo miraban fijamente desde un rostro sucio pero determinado. El niño no tendría más de 12 años. Su ropa, varias tallas más grande, estaba tan sucia y desgastada que era imposible determinar su color original. El olor que emanaba delataba días, quizás semanas, sin un baño apropiado. En cualquier otro momento, Alejandro habría llamado a seguridad o simplemente lo habría ignorado.
Pero había algo en esos ojos, una certeza, una determinación que contrastaba con su apariencia miserable. No pedía dinero, no intentaba vender nada. Simplemente estaba allí, sosteniendo su mirada, con una seguridad desconcertante. ¿Qué has dicho? La voz de Alejandro salió quebrada, traicionando una esperanza que no se atrevía a sentir. Su esposa necesita sangre especial. Lo vi en las noticias del bar de Antonio, en Lavapiés. Los médicos siempre me dijeron que mi sangre era rarísima. Cuando vivía en el albergue de Vallecas, vinieron unos doctores a estudiarme. Dijeron que era uno entre miles. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron. Las luces de los coches que pasaban se volvieron borrosas. Todo el universo se redujo a ese momento, a ese encuentro imposible frente al Hospital La Paz. La mente de Alejandro, entrenada para detectar oportunidades de negocio, para calcular riesgos y beneficios, le gritaba que era absurdo, que era imposible, que las coincidencias así no existían. Pero su corazón, ese músculo que había ignorado durante tanto tiempo en su ascenso al éxito, latía con una nueva esperanza. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Miguel, respondió el niño, pero todos me llaman Miguelito. Los pasillos asépticos del Hospital La Paz parecían interminables mientras Alejandro guiaba a Miguel hacia el laboratorio de análisis. El contraste entre ambos no podría ser más evidente. El empresario con su traje arrugado pero fino, y el pequeño con zapatillas rotas y una camiseta que alguna vez promocionó el Mundial de Fútbol de 2010. La doctora Carmen Vega, jefa del departamento de hematología, levantó la vista de sus informes con evidente irritación cuando Alejandro irrumpió en su despacho. Sus gafas de montura roja se deslizaron por su nariz mientras observaba al niño con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Señor Ferrero, entiendo su desesperación, pero no podemos realizar una prueba de compatibilidad sin documentación oficial del menor, declaró la doctora, su tono profesional apenas ocultando su incomodidad ante el olor que emanaba Miguel. Debe haber alguna manera, insistió Alejandro, su voz temblando entre la súplica y la autoridad. Mi esposa se muere, doctora. Se muere. Miguel permanecía en silencio, sus ojos vagando por el despacho, deteniéndose en cada diploma enmarcado, en cada fotografía médica. Sus pies descalzos dejaban pequeñas marcas en el suelo inmaculado. Una enfermera entró con unos formularios y se detuvo en seco. ¿Miguel? ¿Eres tú? El niño se encogió visiblemente, como si quisiera desaparecer dentro de su ropa demasiado grande. ¿Le conoce?, preguntó Alejandro súbitamente esperanzado. Hace unos años, trabajé en el Hospital del Niño Jesús. Este chico estuvo allí. Recuerdo que los médicos estaban fascinados con su perfil sanguíneo, pero un día simplemente desapareció. La doctora Vega se inclinó hacia adelante, repentinamente interesada. ¿Tienen su historial médico? Debe estar en los archivos, pero la enfermera dudó. Sin identificación oficial, sin un tutor legal, Alejandro sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para Camila. Podía ver a través de la ventana del despacho cómo el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Madrid, pintando el cielo de un naranja sangriento. Yo asumo toda la responsabilidad, declaró Alejandro con firmeza. No es tan simple, respondió la doctora Vega. Sin documentación, estaríamos violando varios protocolos médicos y leyes de protección al menor. Fue entonces cuando el doctor Ramírez, un médico mayor que pasaba por el pasillo, se detuvo en seco al ver a Miguel. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Este niño», murmuró el doctor ajustándose las gafas. «Imposible». «¿Cómo?» Todos en la habitación se giraron hacia él. El doctor Ramírez entró en el despacho, sus ojos fijos en Miguel como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. «¿Qué sucede, Antonio?», preguntó la doctora Vega. «Este caso, lo recuerdo perfectamente. Fue hace años.
Uno de los más extraños que he visto. Su sangre. Pero hay algo más. Algo que no encaja. Miguel retrocedió hasta chocar con la pared, sus ojos grandes y asustados fijos en el doctor. Por primera vez desde que Alejandro lo conoció, el niño parecía verdaderamente aterrorizado. El empresario miró alternativamente al doctor y al niño, sintiendo que había algo más profundo, algo que no alcanzaba a comprender. Un secreto, que flotaba en el aire como el polvo en un rayo de sol, visible pero imposible de atrapar. La cafetería del hospital bullía con el típico murmullo de las tardes madrileñas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las torrijas que María, la camarera de toda la vida, preparaba para los médicos del turno nocturno. Alejandro revolvía distraídamente su café mientras observaba a Miguel devorar un bocadillo de jamón serrano, como si no hubiera comido en días. ¿Dónde naciste, Miguel?, preguntó Alejandro con suavidad, intentando desentrañar el misterio que rodeaba al pequeño. Miguel masticó lentamente, sus ojos fijos en las migajas que caían sobre la mesa. No me acuerdo bien. Creo que en Valencia, o quizás fue en Minoset, Alicante. Alejandro notó la inconsistencia. Antes había mencionado Barcelona cuando la enfermera le preguntó. Cada respuesta del niño parecía una pieza de un puzzle que no encajaba. En ese momento, Carmen, la asistente social del hospital, se acercó a su mesa con una carpeta. Su rostro reflejaba preocupación. Señor Ferrero, he revisado los registros de todos los centros de acogida de Madrid. Miguel ha pasado por 5 diferentes en los últimos 3 años. En cada uno, aparece con un apellido distinto. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miguel seguía concentrado en su bocadillo, como si la conversación no fuera con él. Hay más, continuó Carmen bajando la voz. En el centro Santa Isabel desapareció la misma noche que ingresó. En el expediente hay una nota curiosa. Una mujer intentó visitarlo ese día. Cuando le dijeron que necesitaba autorización, se fue, pero las cámaras la captaron merodeando el edificio hasta el anochecer. Alejandro sacó su teléfono y, tras unos segundos de búsqueda, mostró a Carmen una foto antigua de una gala benéfica. En ella, Camila sonreía rodeada de niños de una ONG. Y allí, casi escondido en una esquina de la imagen, estaba Miguel, más pequeño pero inconfundible. Imposible, murmuró Carmen. Esta foto es de hace 2 años, en la Fundación Nuevos Horizontes. Pero según los registros, Miguel estaba entonces en un centro de Sevilla. El niño había dejado de comer. Sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba la servilleta una y otra vez. Miguel, dijo Alejandro suavemente, ¿conocías a mi esposa? ¿La habías visto antes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Por las ventanas de la cafetería, el sol de la tarde pintaba sombras alargadas, creando un juego de luces y sombras que parecía reflejar el misterio que envolvía al pequeño. Yo solo quiero ayudar, susurró Miguel finalmente, su voz apenas audible. Su sangre. Ella necesita mi sangre. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirar directamente a Alejandro, sugería que había mucho más que no estaba diciendo. En ese preciso instante, el doctor Ramírez entró apresuradamente en la cafetería, agitando un papel amarillento. Señor Ferrero, he encontrado algo en los archivos antiguos. Algo sobre Miguel que necesita ver inmediatamente. El doctor se detuvo en seco al ver que el asiento donde había estado Miguel estaba vacío. El niño había desaparecido, dejando, tras de sí solo las migajas del bocadillo y una servilleta arrugada donde había garabateado algo. Un nombre y una dirección en el barrio de Lavapiés. El Mercedes negro de Alejandro serpenteaba por las estrechas calles de Lavapiés, un barrio que contrastaba dramáticamente con los lugares que solía frecuentar. Los grafitis coloridos decoraban las paredes centenarias, mientras el aroma a especias de los restaurantes indios y marroquíes se colaba por las ventanillas del coche. La dirección garabateada por Miguel los llevó hasta la plaza de Cascorro, donde una antigua pensión se alzaba entre tiendas de antigüedades. Pensión La Madrileña, rezaba un cartel descolorido.
Señor Ferrero, advirtió Roberto, su chofer de confianza. Este no es un lugar seguro para alguien como usted. Pero Alejandro ya estaba fuera del coche, su traje de diseñador destacando como un faro en medio del bullicio callejero. La campanilla, oxidada de la pensión, tintineó cuando empujó la puerta. Una anciana con un moño perfectamente peinado levantó la vista desde detrás de un mostrador de madera gastada. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. ¿El señor Ferrero? ¿El del periódico?, preguntó ajustándose las gafas con manos temblorosas. Busco información sobre un niño, Miguel. Se hospeda aquí ocasionalmente. La mujer palideció. Miguelito. Sí, viene a veces. Le dejo dormir en el sofá del vestíbulo cuando hace frío. Pobre criatura. Mientras hablaba, Alejandro notó algo en la pared. Una fotografía antigua enmarcada. Era una imagen del Rastro de Madrid, de al menos una década atrás. Y allí, entre la multitud, estaba Camila, más joven, sonriendo mientras compraba en un puesto de antigüedades. ¿Conoce a esta mujer?, preguntó Alejandro, señalando la foto. La anciana se acercó, entrecerrando los ojos. Claro. Venía mucho por aquí antes, cuando trabajaba en la Fundación de Ayuda a Niños. Siempre tan elegante, tan amable. Se parecía tanto a... Se interrumpió bruscamente como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. ¿A quién?, insistió Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que la anciana pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Luis Mendoza, el rival empresarial de Alejandro, acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. Vaya, vaya, sonrió Mendoza con malicia. Parece que estamos tras la misma pista, Ferrero. La anciana retrocedió asustada. No quiero problemas en mi pensión. Solo necesitamos información sobre el chico, dijo Mendoza, su voz melosa contrastando con su mirada fría. El que podría salvar a tu esposa, Alejandro. ¿No te parece curioso que apareciera justo ahora? ¿Justo cuando las acciones de tu empresa están en caída libre? Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo sabía Mendoza sobre Miguel? ¿Qué interés podía tener en un niño de la calle? La señora Camila, interrumpió la anciana, su voz apenas un susurro. Ella guardaba algo aquí. Una caja. Me pidió que nunca la abriera, que la guardara hasta que... El sonido de pasos en la escalera la interrumpió. Todos se giraron para ver a Miguel, parado en el último escalón, sus ojos grandes llenos de miedo. «¡Miguel, espera!», gritó Alejandro, pero el niño ya había desaparecido por la puerta trasera. La persecución comenzaba, y con ella, la certeza de que el misterio era mucho más profundo de lo que Alejandro había imaginado. La noche había caído sobre Madrid cuando Alejandro finalmente encontró a Miguel, acurrucado en un rincón de la iglesia de San Lorenzo, uno de los templos más antiguos de Lavapiés. Las velas votivas proyectaban sombras danzantes sobre los muros centenarios mientras el eco de los pasos resonaba en el silencio sagrado. «No dejes que me lleven», susurró Miguel, su voz quebrada por el miedo. «El señor Mendoza, él sabe». Alejandro se sentó junto al niño en el banco de madera gastada. El olor a incienso y cera derretida flotaba en el aire, creando una atmósfera casi onírica. «Nadie te llevará a ninguna parte», prometió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la fiereza protectora que sentía hacia este pequeño desconocido. «Conozco un lugar seguro». Media hora después, el Mercedes se detenía frente a un antiguo palacete en el barrio de Chamberí, una propiedad que Alejandro mantenía en secreto, lejos de los ojos curiosos de la prensa y sus rivales empresariales. «Esta casa era de mi abuela», explicó mientras guiaba a Miguel por las escaleras de mármol. «Nadie sabe que aún la conservo». El niño observaba todo con asombro contenido. Los frescos en el techo, las lámparas de cristal, los muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Sus pies descalzos dejaban huellas en el polvo acumulado. «¿Tienes hambre?», preguntó Alejandro, dirigiéndose a la cocina. Encontró algunas latas de conserva en los armarios y preparó una cena improvisada. Mientras Miguel comía,
Sentado en la antigua mesa de la cocina, comenzó a hablar. Su voz era suave, como si estuviera compartiendo secretos largamente guardados. Antes vivía en un orfanato en Valencia, dijo entre bocados. Había una monja, Sor María, que me protegía. Ella fue la primera que descubrió lo de mi sangre. Pero entonces vinieron unos hombres con trajes caros. Se detuvo, jugando con los guisantes en su plato. ¿Qué hombres, Miguel? No recuerdo. Vi en sus caras. Solo sé que después de eso Sor María desapareció. Y yo también tuve que desaparecer. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Y cómo llegaste a Madrid? En trenes, en autobuses. Me escondía en los maleteros a veces. La gente no suele fijarse en niños como yo. Sus ojos se perdieron en la Main Saint-Ouen, ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Pero su esposa sí se fijaba. Camila, murmuró Alejandro. La conociste antes, ¿verdad? Miguel asintió lentamente. Ella venía al comedor social de las monjas. Traía chocolate caliente y libros. Me enseñó a leer mejor. Un día me preguntó por mi familia y yo. Sus palabras fueron interrumpidas por un ruido en el piso de arriba. Alejandro se tensó, pero resultó ser solo el viento moviendo una ventana mal cerrada. Deberías descansar, dijo, notando las ojeras bajo los ojos del niño. Mañana resolveremos todo esto. Mientras Miguel dormía en una de las habitaciones de invitados, Alejandro permaneció despierto, sentado en el antiguo despacho de su abuela. Las palabras del niño resonaban en su mente, mezclándose con fragmentos de conversaciones pasadas con Camila, detalles que antes parecían insignificantes y ahora cobraban un nuevo significado. ¿Por qué su esposa nunca mencionó a Miguel? ¿Qué sabía Mendoza que él desconocía? Y sobre todo, ¿por qué tenía la inquietante sensación de que el rostro del niño le resultaba familiar de un modo que no podía explicar? El reloj de la torre de la iglesia cercana marcó la medianoche, sus campanadas resonando en el silencio de la noche madrileña, mientras los secretos seguían acumulándose como el polvo en aquella casa olvidada. El amanecer se colaba por las cortinas descoloridas del palacete, bañando la habitación en una luz dorada. Alejandro, que apenas había dormido, observaba a Miguel dormir plácidamente en la cama de la habitación de invitados. Por primera vez, pudo estudiar detenidamente los rasgos del niño, la curva de su nariz, la forma de sus cejas, el contorno de su mandíbula. Un escalofrío recorrió su espalda al notar ciertos detalles que le resultaban inquietantemente familiares. «No puede ser», murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza para alejar el pensamiento absurdo que comenzaba a formarse en su mente. El sonido de su teléfono rompió el silencio. Era Carmen, la asistente social. «Señor Ferrero, he encontrado algo en los archivos del hospital», dijo sin preámbulos. Hace 12 años hubo un caso peculiar. Una mujer dio a luz a un bebé con una rareza sanguínea excepcional. El niño desapareció del hospital esa misma noche. Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿Y la madre? Ese es el detalle más extraño. La madre figura como desconocida en los registros, pero hay una nota manuscrita que menciona a una CF como contacto de emergencia. CF Camila Ferrero, las iniciales de su esposa. Carmen, necesito que investigues algo más. Busca si hubo algún ingreso de Camila en ese hospital alrededor de esas fechas. Mientras esperaba la respuesta, Alejandro repasaba mentalmente los eventos de hace 12 años. Él y Camila llevaban apenas un año casados. Había estado inmerso en un proyecto inmobiliario masivo en Dubái, pasando meses fuera de España. Camila había insistido en quedarse en Madrid, alegando compromisos con su fundación benéfica. Miguel comenzó a desperezarse, sus ojos abriéndose lentamente. «Buenos días, señor Ferrero», murmuró, frotándose los ojos. «Buenos días, Miguel», respondió Alejandro, su voz temblorosa. «¿Dormiste bien?» El niño asintió, incorporándose. «Soñé con mi mamá», dijo de repente, su mirada perdida en algún punto de la habitación. «No recuerdo su cara,
pero en el sueño me abrazaba y olía a jazmines. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. El perfume favorito de Camila siempre había sido de jazmín. Miguel, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tus padres? El niño se tensó visiblemente. Las monjas del orfanato me dijeron que me abandonaron porque era especial, que mi sangre asustaba a la gente. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Confirmado. Camila Ferrero estuvo ingresada en ese hospital hace 12 años. Motivo: parto. La habitación pareció girar alrededor de Alejandro. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. Miguel, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Creo que tenemos que hablar de algo muy importante. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja los sobresaltó. Pasos pesados resonaron en las escaleras. «Escóndete», ordenó Alejandro, empujando a Miguel hacia un armario antiguo. «No salgas hasta que yo te lo diga». Mientras cerraba las puertas del armario, vio el miedo en los ojos del niño. Ojos que, ahora se daba cuenta, eran idénticos a los suyos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Luis Mendoza entró, flanqueado por 2 hombres corpulentos. «Vaya, vaya, Alejandro», sonrió Mendoza con malicia. «Parece que has estado ocultando más que solo propiedades. ¿Dónde está el niño?» Alejandro se interpuso entre Mendoza y el armario. «No sé de qué hablas, Luis. Esta es propiedad privada. Estás allanando». Mendoza soltó una carcajada. «Oh, Alejandro, siempre tan correcto. Pero ambos sabemos que ese niño es la clave de todo. La clave para salvar a tu querida Camila. Y la clave para destruirte a ti». La tensión en la habitación era palpable. Alejandro podía sentir las gotas de sudor formándose en su frente mientras mantenía su posición frente al armario donde Miguel se escondía. Los ojos de Mendoza, fríos y calculadores, escaneaban cada rincón de la estancia. «Vamos, Alejandro», dijo Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ambos sabemos que el niño está aquí. ¿Por qué no nos ahorramos el drama y lo entregas? Después de todo, ni siquiera es tuyo. ¿O sí?» Las palabras de Mendoza golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía saber? ¿Qué más sabía este hombre que él desconocía? «No sé de qué hablas, Luis», respondió Alejandro tratando de mantener la compostura. «Y aun si el niño estuviera aquí, ¿qué interés podrías tener tú en él?» Mendoza soltó una carcajada, seca. «Oh, mi querido rival, siempre tan ingenuo. ¿Realmente crees que tu imperio se construyó solo con ladrillos y cemento? Hay secretos, Alejandro, secretos que tu adorada Camila ha guardado durante años». En ese momento, un crujido suave proveniente del armario hizo que todos se quedaran en silencio. Mendoza sonrió triunfante. «Ahí está nuestro pequeño invitado de honor», dijo, haciendo un gesto a sus hombres para que se acercaran al armario. Alejandro, en un acto de desesperación, se abalanzó sobre Mendoza. Los 2 hombres cayeron al suelo, forcejeando. En medio del caos, las puertas del armario se abrieron de golpe y Miguel salió corriendo. «¡Deténganlo!», gritó Mendoza, mientras luchaba por liberarse de Alejandro. Miguel, ágil como un gato callejero, esquivó a los hombres de Mendoza y se deslizó por el pasamanos de la escalera, aterrizando en el vestíbulo con una gracia sorprendente. Alejandro, viendo que el niño había escapado, dejó de luchar. Mendoza se puso de pie arreglándose el traje arrugado. «Eres un tonto, Alejandro», espetó, limpiándose un hilo de sangre del labio. «¿No te has preguntado por qué tu esposa nunca quiso tener hijos contigo? ¿Por qué siempre evadía el tema?» Las palabras de Mendoza resonaron en la mente de Alejandro, mezclándose con recuerdos de conversaciones pasadas con Camila, de sus evasivas cuando el tema de la paternidad surgía. «¿Qué sabes tú de mi esposa?», preguntó Alejandro, la rabia y la confusión mezclándose en su voz.
Mendoza sacó un sobre de su chaqueta y lo arrojó al suelo. Fotografías se esparcieron por el suelo de madera pulida. Eran imágenes de Camila, de hace años claramente embarazada, entrando a un hospital privado en las afueras de Madrid. Tu querida esposa tenía una vida antes de ti, Alejandro. Una vida llena de secretos y decisiones que ahora vuelven para atormentarla. Y a ti. Alejandro recogió las fotos con manos temblorosas. Cada imagen era como un puñal en su corazón. Camila, su Camila, ocultándole algo tan importante. ¿Por qué?, murmuró, más para sí mismo que para Mendoza. El niño, Alejandro. Su sangre no es solo rara, es única, y hay quienes pagarían fortunas por ella. Tu esposa lo sabía, lo ocultó para protegerlo, pero ahora es la clave para salvarla a ella misma. Irónico, ¿no crees? El sonido de sirenas policiales en la distancia rompió el momento. Mendoza maldijo por lo bajo. Esto no ha terminado. Ferrero, amenazó mientras se dirigía a la salida seguido por sus hombres. Encontraré al niño, con o sin tu ayuda. Cuando el silencio volvió a reinar en la casa, Alejandro se dejó caer en un sillón, las fotografías aún en sus manos. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaría Miguel ahora? ¿Qué otros secretos guardaba Camila? Y lo más importante, ¿cómo podía proteger a un niño que ahora estaba casi seguro era su propio hijo? El reloj de la entrada marcó las 9 de la mañana. En algún lugar de Madrid, un niño corría por su vida. Y en un hospital, Camila, Ferrero luchaba contra el tiempo, inconsciente de que su pasado y su presente estaban a punto de colisionar de la manera más dramática posible. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Madrid. Alejandro, con el traje arrugado y el rostro tenso por la preocupación, recorría las calles de Lavapiés en su Mercedes. Sus ojos escudriñaban cada rincón, cada callejuela, en busca de una pequeña figura familiar. Miguel, murmuraba una y otra vez, como una plegaria desesperada. El barrio bullía de vida. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Turistas deambulaban con sus cámaras, y los locales se apresuraban a sus quehaceres diarios. Nadie parecía notar al niño que Alejandro buscaba con tanta desesperación. De repente, su teléfono sonó. Era Carmen, la asistente social. Señor Ferrero, he encontrado algo más. En los registros del orfanato de Valencia donde estuvo Miguel, hay una anotación críptica. Menciona algo sobre un proyecto Fénix y una tal doctora Elena Sánchez. Alejandro frenó en seco, ganándose el pitido furioso de los coches que venían detrás. ¿Proyecto Fénix? ¿Qué demonios es eso? No lo sé con certeza, pero parece estar relacionado con investigaciones genéticas. Y hay algo más. La doctora Sánchez trabajaba en el mismo hospital donde nació Miguel. La mente de Alejandro daba vueltas. Piezas de un rompecabezas monstruoso comenzaban a encajar. Carmen, necesito que investigues todo lo que puedas sobre ese proyecto y esa doctora. Y por favor, si encuentras a Miguel, avísame de inmediato. Colgó y retomó su búsqueda. Pasó por la plaza de Lavapiés, el corazón palpitante del barrio, donde los aromas de especias se mezclaban con el sonido de conversaciones en decenas de idiomas diferentes. Nada. Cerca de la estación de metro, creyó ver una figura familiar desapareciendo entre la multitud. ¡Miguel!, gritó, saliendo precipitadamente del coche. Pero cuando llegó al lugar, solo encontró a un grupo de turistas confundidos por su arrebato. Frustrado, Alejandro se detuvo frente a una pequeña iglesia. San Lorenzo, la misma donde había encontrado a Miguel la noche anterior. Entró esperando contra toda esperanza. El interior estaba fresco y en penumbra, un refugio del calor y el caos exterior. Se sentó en un banco cerrando los ojos por un momento. El peso de los últimos días, de las revelaciones, de los secretos, caía sobre él como una losa. ¿Está buscando a alguien, hijo? Una voz suave lo sobresaltó. Era un anciano sacerdote que lo miraba con ojos compasivos. Sí, padre, a un niño.
Se llama Miguel. Es mi hijo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y se sorprendió de lo naturales que sonaban. El sacerdote asintió comprensivamente. Los niños perdidos siempre encuentran el camino de vuelta a casa, si hay amor, esperándolos. Algo en esas palabras tocó profundamente a Alejandro. Salió de la iglesia con renovada determinación. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Señor Ferrero. Una voz femenina, temblorosa pero firme, habló al otro lado de la línea. No me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Mi nombre es Elena Sánchez. Alejandro contuvo la respiración. La doctora del Proyecto Fénix. Veo que ya sabe algo. Escuche con atención. El niño que busca está en peligro, no solo por Mendoza, sino por gente mucho más poderosa. Gente que lleva años tras él. ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son esa gente? No puedo decirle más. Por teléfono. Nos vemos en 1 hora en el Parque del Retiro, junto al Palacio de Cristal. Venga solo. La llamada se cortó, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Mientras se dirigía al punto de encuentro, no podía dejar de pensar en Camila, en el hospital, luchando por su vida, en Miguel, perdido en una ciudad que podía ser tan acogedora como cruel, y en los secretos que amenazaban con destruir todo lo que creía saber sobre su vida. El Parque del Retiro, pulmón verde de Madrid, estaba lleno de vida. Parejas paseando, niños jugando, artistas callejeros. Pero para Alejandro, todo esto era un telón de fondo borroso. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Mientras se acercaba al Palacio de Cristal, vio a una mujer de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Sus ojos, tras unas gafas de montura fina, revelaban años de cansancio y secretos. «Doctora Sánchez, supongo», dijo Alejandro, acercándose. Ella asintió gravemente. «Señor Ferrero, tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo». El Palacio de Cristal se alzaba majestuoso frente a ellos, sus paredes transparentes reflejando la luz del atardecer madrileño. Alejandro y la doctora Sánchez caminaban lentamente alrededor del edificio, sus pasos crujiendo sobre la grava del Dorian Millet sendero. El Proyecto Fénix comenzó hace 15 años, empezó la doctora, su voz apenas un susurro. Éramos un grupo de científicos obsesionados con la idea de crear el ser humano perfecto. Manipulación genética, mejora de capacidades, cosas que rozaban lo ético y lo legal. Alejandro escuchaba con atención, su mente tratando de procesar cada palabra. Al principio todo era teórico, pero entonces llegó ella, Camila. El nombre de su esposa hizo que Alejandro se detuviera en seco. ¿Qué tiene que ver Camila en todo esto? La doctora Sánchez suspiró profundamente. Camila era nuestra voluntaria perfecta, joven, saludable, con una combinación genética única. Nos permitió experimentar con sus óvulos, crear embriones modificados. Pero ¿entonces qué? Presionó Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada revelación. Entonces se enamoró de ti y quiso dejarlo todo atrás. Pero ya era tarde. Estaba embarazada. Las piernas de Alejandro flaquearon. Se apoyó contra la barandilla que rodeaba el lago, su reflejo en el agua mostrándole un rostro que apenas reconocía. «Miguel», murmuró. La doctora asintió. El único bebé nacido del Proyecto Fénix, un niño con capacidades extraordinarias. Su sangre es más que rara. Tiene propiedades regenerativas únicas. Podría curar enfermedades, revertir el envejecimiento. Por eso Mendoza lo busca, concluyó Alejandro. Mendoza es solo la punta del iceberg. Hay gobiernos, corporaciones que matarían por tener acceso a esa sangre. Camila lo sabía. Por eso lo ocultó, incluso de ti. Un grupo de turistas pasó junto a ellos, riendo y tomando fotos, ajenos al drama que se desarrollaba a su lado. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, preguntó Alejandro, su voz quebrada por la emoción. La doctora Sánchez miró a su alrededor nerviosa.
Porque el tiempo se acaba. El proyecto Fénix ha sido reactivado. Quieren a Miguel, y no se detendrán ante nada. En ese momento el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tengo a Miguel. Ven solo al templo de Devot al anochecer, o el niño desaparece para siempre. Alejandro mostró el mensaje a la doctora, cuyo rostro palideció. Es una trampa, dijo ella. Pero también puede ser nuestra única oportunidad. ¿Nuestra?, cuestionó Alejandro. He vivido con la culpa de lo que hicimos durante años. Es hora de hacer lo correcto. Te ayudaré a rescatar a Miguel y a salvar a Camila. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles del retiro, Alejandro y la doctora Sánchez trazaban un plan desesperado. En el hospital, los médicos luchaban por mantener con vida a Camila. Y en algún lugar de Madrid, un niño asustado esperaba ser rescatado. El templo de Devot, regalo de Egipto a España, se alzaba imponente contra el cielo estrellado. Sus piedras milenarias, testigos de tantos secretos a lo largo de la historia, guardaban silencio ante el drama que estaba a punto de desarrollarse. Alejandro avanzó solo, cada paso resonando en el silencio de la noche. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. «Bienvenido, Alejandro». La voz de Mendoza surgió de las sombras. «Me alegra que hayas decidido ser razonable». Mendoza emergió, sosteniendo a Miguel por el hombro. El niño parecía asustado pero ileso. «Déjalo ir, Luis», exigió Alejandro. «Es solo un niño». Mendoza soltó una carcajada amarga. ¿Solo un niño? Este niño vale más que todas tus propiedades juntas. Su sangre es el futuro. ¿Y qué harás con él? ¿Convertirlo en un conejillo de Indias? Lo protegeré, lo cuidaré. Algo que tú y Camila nunca pudieron hacer. Las palabras de Mendoza golpearon a Alejandro como un puñetazo, pero antes de que pudiera responder, un destello de luz lo cegó momentáneamente. Era la señal. En cuestión de segundos, el caos se desató. Agentes de policía surgieron de todas direcciones. La doctora Sánchez había cumplido su palabra, contactando a las autoridades y proporcionando pruebas del proyecto Fénix. Mendoza, sorprendido, soltó a Miguel. El niño corrió hacia Alejandro, quien lo abrazó con fuerza. «Todo estará bien», susurró, más para sí mismo que para Miguel. Mientras Mendoza era esposado gritando amenazas y acusaciones, Alejandro se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Tenían que actuar rápido si querían salvar a Camila. «Vamos». «Al hospital», dijo tomando la mano de Miguel. «Es hora de que conozcas a tu madre». El Hospital Universitario La Paz se alzaba como un gigante de cristal y acero en la noche madrileña. Sus luces parpadeaban como estrellas artificiales, cada una representando una vida en la balanza entre la esperanza y la desesperación. Alejandro y Miguel atravesaron las puertas automáticas, sus pasos resonando en el vestíbulo casi desierto a esa hora tardía. La doctora Sánchez los esperaba, su bata blanca contrastando con las ojeras que enmarcaban sus ojos cansados. «Han llegado justo a tiempo», dijo en voz baja. «El estado de Camila se ha deteriorado en las últimas horas». Miguel, aún aferrado a la mano de Alejandro, miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y temor. Los pasillos del hospital, con su olor a desinfectante y el constante pitido de las máquinas, parecían un mundo alienígena para el niño acostumbrado a las calles de Lavapiés. «¿Estás listo?», preguntó Alejandro agachándose para estar a la altura de Miguel. El niño asintió, sus ojos grandes y oscuros reflejando una madurez impropia de su edad. Mientras subían en el ascensor hacia la unidad de cuidados intensivos, Alejandro no pudo evitar notar las similitudes entre Miguel y Camila. La forma de la nariz, la curva de los labios, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. ¿Cómo no lo había visto antes? La puerta de la habitación de Camila se abrió con un suave siseo. El cuerpo frágil de la mujer yacía en la cama, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban, manteniendo a raya a la muerte por pura obstinación tecnológica. «Camila», susurró Alejandro acercándose a la cama. Tomó su mano,
fría y pálida, entre las suyas. «Te he traído a alguien». Miguel se acercó tímidamente, sus ojos fijos en el rostro de la mujer que, sin saberlo, había estado buscando toda su vida. «Mamá», dijo en voz baja, la palabra sonando extraña y familiar al mismo tiempo en sus labios. La doctora Sánchez observaba la escena con una mezcla de emoción y ansiedad profesional. «Debemos proceder con la transfusión inmediatamente», dijo. «El tiempo es esencial». Mientras preparaban a Miguel para el procedimiento, Alejandro no podía apartar la mirada de Camila. 1000 preguntas bullían en su mente, mezcladas con una amalgama de emociones. Dolor, traición, amor, esperanza. «¿Por qué, Camila?», murmuró acariciando suavemente su mejilla. «¿Por qué no confiaste en mí?». El proceso de transfusión comenzó. La sangre de Miguel, ese líquido precioso que había desatado tanta codicia y maldad, fluía ahora hacia el cuerpo de Camila, llevando consigo la promesa de vida y redención. Los minutos se arrastraban como horas. Alejandro alternaba su atención entre Miguel, valiente y silencioso en su silla, y Camila inmóvil en su lecho. La doctora Sánchez monitoreaba los signos vitales, su rostro una máscara de concentración profesional. De repente, un cambio, sutil al principio, luego innegable. El color comenzó a regresar a las mejillas de Camila. Su respiración, antes trabajosa, se volvió más profunda y regular. «Está funcionando», susurró la doctora Sánchez, la incredulidad mezclándose con el alivio en su voz. Alejandro sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Miró a Miguel, quien observaba todo con ojos grandes y asombrados. «Eres increíble, ¿lo sabías?», le dijo, su voz cargada de orgullo y gratitud. Pero la alegría fue efímera. Un alboroto en el pasillo llamó su atención. Voces airadas, pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe. «Policía», anunció un hombre de traje, mostrando una placa. «Tenemos órdenes de llevarnos al niño». Alejandro se interpuso instintivamente entre Miguel y los recién llegados. «¿De qué están hablando? Este niño acaba de salvar una vida». «Lo sabemos», respondió el policía, su tono implacable. «Y es por eso que viene con nosotros. Órdenes del gobierno. Proyecto Fénix». La doctora Sánchez palideció. «Pero les di todas las pruebas. El proyecto debía ser desmantelado». «Al contrario, doctora», dijo una voz familiar desde el pasillo. El doctor Martínez, el mismo que había atendido a Camila al principio, entró en la habitación. Su rostro, antes compasivo, ahora mostraba una frialdad calculadora. «El proyecto. Fénix acaba de entrar en su fase más crucial. Y este niño es la clave». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente a su alrededor. Miró a Camila, que comenzaba a mostrar signos de despertar, a Miguel, cuyos ojos estaban llenos de miedo, y a los hombres que amenazaban con destruir la frágil felicidad que apenas habían alcanzado. En ese momento, Alejandro Ferrero, el hombre que había construido un imperio inmobiliario, que había enfrentado a rivales despiadados y superado crisis económicas, se dio cuenta de que estaba a punto de librar la batalla más importante de su vida, y esta vez no se trataba de dinero o poder, sino de amor y familia. Con una determinación feroz, se irguió, dispuesto a enfrentar lo que viniera. «Sobre mi cadáver se llevarán a mi hijo», declaró, su voz resonando en la habitación como un trueno. El tiempo parecía haberse detenido en la habitación del hospital. Alejandro, con Miguel protegido detrás de él, enfrentaba a los agentes y al doctor Martínez. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un bisturí. «Señor Ferrero», comenzó el doctor Martínez, su voz suave pero cargada de amenaza, «no complique las cosas. El niño viene con nosotros por el bien de la humanidad. Imagine las vidas que se podrían salvar con su sangre». Alejandro sintió la pequeña mano de Miguel aferrarse a su camisa. «¿Y qué hay de su vida?», replicó, la ira bullendo en su interior. «¿Acaso no cuenta?».
La doctora Sánchez, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Antonio», dijo, dirigiéndose al doctor Martínez, «esto no está bien. Sabes que no lo está. El proyecto Fénix se salió de control. Hace años. No podemos seguir jugando a ser dioses». Martínez la miró con desdén. «Elena, siempre tan sentimental. ¿Acaso has olvidado por qué empezamos todo esto? ¿Los sueños que teníamos?» Mientras la discusión continuaba, un suave gemido proveniente de la cama captó la atención de todos. Camila estaba despertando. Sus párpados temblaron antes de abrirse completamente. Su mirada, confusa al principio, se enfocó en Alejandro y luego en Miguel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Mi niño!», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia Miguel. El pequeño, olvidando por un momento el peligro que los rodeaba, corrió hacia la cama. «Mamá», dijo, tomando la mano de Camila entre las suyas. Alejandro sintió que su corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo ante la escena, pero el momento de ternura fue interrumpido bruscamente. «Conmovedor», dijo el doctor Martínez con sarcasmo, «pero me temo que esto no cambia nada. El niño viene con nosotros». Camila, aún débil pero con una fuerza renovada en su voz, habló. «No permitiré que le hagan daño a mi hijo. No otra vez». «Señora Ferrero», intervino uno de los agentes, «no tiene opción. Hay órdenes del más alto nivel». Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión desesperada. Sacó su teléfono y marcó un número. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el doctor Martínez alarmado. «Llamando a la prensa», respondió Alejandro, su voz cargada de determinación. «En 5 minutos todos los medios de España sabrán sobre el proyecto Fénix, sobre la experimentación ilegal con seres humanos, sobre todo. ¿Están dispuestos a arriesgar sus carreras, sus vidas, por esto?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los agentes se miraron entre sí, indecisos. El doctor Martínez palideció visiblemente. «No te atreverías», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Pruébame», desafió Alejandro. «He construido un imperio. Tengo contactos en cada rincón de este país. ¿De verdad crees que no puedo hundir este proyecto en cuestión de minutos?». La doctora Sánchez aprovechó el momento de duda. «Antonio, se acabó. Hemos ido demasiado lejos. Es hora de parar». Los segundos se arrastraban como horas. Finalmente, el doctor Martínez dejó caer los hombros, derrotado. «Retírense», ordenó a los agentes. «Esto se ha terminado». Mientras los hombres salían de la habitación, Alejandro se acercó a la cama donde Camila abrazaba a Miguel. Se arrodilló junto a ellos formando un círculo protector. «Lo siento tanto», sollozó Camila, mirando alternativamente a Alejandro y a Miguel. «Quería protegerlos a ambos. Pensé que si nadie sabía...». «Shh», la calmó Alejandro, acariciando su cabello. «Ya pasó. Estamos juntos ahora». Miguel, con una sabiduría más allá de sus años, tomó las manos de ambos. «¿Somos una familia ahora?», preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Alejandro sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Sí, mi niño, somos una familia». La doctora Sánchez observaba la escena desde la puerta, una mezcla de alivio y remordimiento en su rostro. «Les debo una disculpa», dijo suavemente. «A todos ustedes, lo que hicimos, lo que yo hice». Camila la interrumpió. «Elena, sin ti, no estaríamos aquí ahora. Nos has ayudado a reunirnos». Alejandro asintió, pero su expresión se volvió seria. «Pero esto no ha terminado, ¿verdad? Habrá otros que querrán a Miguel, que sabrán de su sangre especial». La doctora asintió gravemente. «Me temo que sí. El conocimiento no puede ser desinventado. Siempre habrá alguien que quiera explotar el potencial de Miguel». «Entonces», dijo Alejandro, abrazando a su recién descubierta familia, «tendremos que estar preparados, juntos». Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana del hospital, bañando la habitación con una luz dorada, los Ferreros se enfrentaban a un futuro incierto,
pero lleno de promesas. Sabían que los desafíos que vendrían serían enormes, pero también sabían que, unidos, podrían enfrentar cualquier cosa. El amanecer madrileño bañaba el Parque del Retiro con una luz dorada, como si la naturaleza misma celebrara el reencuentro de la familia Ferrero. Alejandro, Camila y Miguel caminaban por los senderos del parque, un trío improbable, unido por lazos más fuertes que la sangre o el destino. Camila, aún pálida pero con una fuerza renovada en su mirada, se detuvo frente al estanque. «Nunca pensé que este día llegaría», dijo, su voz cargada de emoción. «Tenerlos a los dos aquí, juntos». Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Hay tanto que explicar, tanto que perdonar». Miguel, que hasta ese momento había estado lanzando migas de pan a los patos, se volvió hacia ellos. «¿Me contarán ahora todo?» Camila asintió y comenzó a narrar la historia del proyecto Fénix, su participación en él y las razones detrás de sus decisiones. Alejandro escuchaba en silencio, su mano nunca soltando la de Camila. El momento de revelaciones fue interrumpido por una llamada de la doctora Sánchez, urgiendo a la familia a regresar al hospital inmediatamente. Una hora después, se encontraban en el laboratorio rodeados de médicos y científicos con expresiones de asombro. «Es increíble», murmuraba la doctora Sánchez revisando los resultados en su tablet. «La sangre de Miguel ha cambiado. Ya no tiene las propiedades especiales que tenía antes. Es normal». La revelación cayó como una bomba. Miguel miró sus manos como si esperara ver algún cambio visible. «Eso significa», comenzó Alejandro. La doctora Sánchez asintió. «Significa que el proyecto Fénix ha llegado a su fin. Miguel ya no es un objetivo para nadie». Camila no pudo evitar sentir una punzada de culpa. ¿Hemos perdido la oportunidad de ayudar a otros? Fue entonces cuando el doctor Martínez, que había estado observando en silencio, habló. «No necesariamente. La transfusión que salvó tu vida, Camila, no solo curó tu enfermedad. Parece que, también, transformó tu propia sangre». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, su voz apenas audible. «Tus células ahora tienen las mismas propiedades regenerativas que tenía la sangre de Miguel, pero de una manera más estable, más reproducible». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las implicaciones eran enormes. Alejandro fue el primero en romper el silencio. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Camila miró a su familia y a los médicos. Su rostro reflejaba una determinación renovada. «Ahora hacemos lo correcto. Usamos este don para ayudar, pero en nuestros términos. Sin secretos, sin experimentos, ilegales. Una fundación quizás dedicada a la investigación ética y al tratamiento de enfermedades raras». Miguel sonrió, abrazando a su madre. «¿Y yo? ¿Puedo ayudar?». Alejandro se arrodilló frente a su hijo. «Tú, mi valiente, ya has hecho más de lo que cualquiera podría pedir. Ahora es tu turno de ser simplemente un niño». Mientras la familia Ferrero salía del hospital, hacia un futuro que nunca hubieran imaginado, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. De secretos oscuros y peligros mortales, a una segunda oportunidad, no solo para ellos, sino potencialmente para el mundo entero. El sol de la tarde bañaba Madrid en un resplandor cálido. Y mientras caminaban juntos, Alejandro, Camila y Miguel, una familia reunida contra todo pronóstico, supieron que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro unidos. Meses después, la Fundación Ferrero para la Investigación Médica Avanzada abría sus puertas. Camila, con el apoyo de Alejandro y un equipo de científicos éticos, lideraba la investigación sobre las propiedades regenerativas de su sangre. Miguel, por su parte, disfrutaba de una infancia normal, rodeado del amor de sus padres y protegido de los peligros que una vez lo acecharon. La historia de los Ferreros se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Demostraron que incluso de los secretos más oscuros y los errores más grandes,
pueden hacer algo hermoso y beneficioso para la humanidad. Y así, cada noche, cuando Alejandro arropaba a Miguel y le daba un beso de buenas noches, recordaba el largo y tortuoso camino que los había llevado a ese momento, un camino de secretos, dolor y sacrificio, pero también de amor, perdón y segundas oportunidades. «Papá», susurró Miguel una noche, «¿crees que algún día el mundo sabrá toda nuestra historia?» Alejandro sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «Tal vez algún día, mi niño. Pero por ahora, nuestra historia más importante es la que estamos escribiendo juntos, cada día». Con esas palabras, apagó la luz, dejando que los sueños de un futuro brillante llenaran la habitación de su hijo y el corazón de toda la familia Ferrero.